Bueno, ayer empezó la Premier para el Liverpool con este empate 2-2 contra el Newcastle, un partido que demuestra que el Liverpool sigue estando en construcción, que le sigue faltando bastante para alcanzar el punto que tiene que tener un equipo de Iraola y alcanzar el nivel que había demostrado el Liverpool hace un año y medio, cuando estaba con el Slot, el inicio, y antes con Klopp. Siguen faltando refuerzos, por supuesto. Se ha visto sobre todo el tema de las bandas, que es un equipo que le falta profundidad, por mucho que saliera en la segunda parte Víctor Muñoz, que trató de agitar un poquito el partido. Funcionó, de hecho provocó el penalti de Szoboszlai y el empate a 2, y alguna jugadita por ahí que también tuvo, en la que estuvo participativo, pero se sigue notando que a este Liverpool le falta desborde por banda, desborde, jugadores que tengan mucho desparpajo, que sepan profundizar bien por esos costados y contra equipos que se metan atrás, especialmente, ¿no? Porque el Newcastle ha habido tramos del partido que ha estado atrás, que ha cedido el control al Liverpool y ha estado defendiéndose, y el Liverpool ha sabido atacar por momentos, pero se ve que ha estado espeso durante el partido. También otra cosa importante a comentar, y es que este Liverpool, el empate que saca, es un empate buenísimo, por el hecho de que el partido se había puesto complicado. En los primeros minutos ya había marcado el Newcastle con este gol de Langa, una gran cabalgada por el medio casi. O sea, la jugada que hace el Newcastle es rapidísima, balón en el espacio, como la cruza, la definición es buenísima ante Alisson. Después, en la segunda parte, tras una primera parte en la que el Liverpool le costó profundizar, los laterales poca influencia, Birch poquito también. Birch, el encaje que va a tener va a depender mucho de lo que sea capaz Iraola de encontrar, sobre todo el tema de las bandas, a ver cómo quiere posicionar a Birch. Ayer estuvo jugando, parecía que era más la zona central, en Umoja por una banda, Gakpo por la otra, y el Liverpool con Birch, el encaje que tiene, se sigue notando que es un encaje que no es el ideal para Birch. También es cierto que esto es la jornada 1, lógicamente esto tiene que ir a más, tiene que ir mejorando, pero es evidente que al menos de entrada se sigue notando que la falta de encaje en Birch es absolutamente fundamental. Empató Gakpo en la segunda parte también con este gol, que es un golazo ajustado abajo, remate fuerte, muy difícil para el portero porque hay que ir abajo fuertísimo, y es que va tremendamente ajustado, imposible para que la pudiera parar el portero del Newcastle. Y empate a 1, que hasta ese momento estaba aguantando bastante bien, hay que decirlo, estaba aguantando bien, porque los momentos de Liverpool eran momentos de llevar el control, de ser el que intentaba proponer más. El Newcastle ha estado aguantando y ha llevado al Liverpool al punto de que casi se le va el partido. Mantiene la racha Iraola, que lleva sin perder un partido de Premier desde enero, lo cual también es algo que es un mérito brutal y hacía indicar que este partido que se podía acabar, esa racha fuerte que tenía Iraola. Los cambios efectivos también han sido buenos cambios. La entrada de McAllister, la entrada de Víctor Muñoz, por supuesto, Araujo también en defensa tuvo algún corte interesante, y es lo poco que tiene el banquillo. O sea, el resto está el portero suplente, Mamardashvili, está Tsimikas, está Endo, está Nioni y está McConnell. Es que no tiene más. O sea, lo que sacó Iraola es 3 jugadores que son, 2 de ellos en teoría que van a ser titulares, McAllister y Araujo. Víctor Muñoz, en teoría, jugador revulsivo, que aporte mucho entrando desde el banquillo, y luego Kumas, que puede aportar, pero lo suyo sería que no sea con un papel tan protagonista al punto de tener que salir en este tipo de partidos casi el minuto 80. Luego está el caso del poco jugo que se le sacó a los laterales, tanto a Kerkez como a Frimpong, que el año pasado estaban fortísimos al inicio, podían ser jugadores que aportaran mucho por banda. La temporada que tuvieron fue floja, y ambos jugadores ayer poco, aparecieron un poco por banda, estáticos, poca profundidad. Se nota muchísimo la mano del Slot todavía, y va a requerir tiempo en el Liverpool. Esta salida era complicada, sacó un empate que desde luego es un empate que, por cómo ha sido el partido, puede ser positivo para el Liverpool. Y el Newcastle, la pena que se queda para el Newcastle es que el partido se ha escapado. O sea, estaba a punto de ganarse. El esfuerzo que había hecho este equipo del Newcastle, que ya no es de Eddie Howe, ahora es de Jaisle, es que era un esfuerzo buenísimo en defensa. El partido de Lewis Hall, el partido de Dedic, de Botman también, de Thiaw, era para ganarlo. Por mucho que el Liverpool estuviera con más control, con más posesión, es que era para que el partido no se le escapara. Pero al final apareció esta jugada del penalti y se le escapó el partido al Newcastle. Después del empate a 1,
Poco después llegó el 2-1 de Willock, una acción también un poquito rápida, finaliza dentro del área y marca este 2-1. En ese momento parecía que la losa ya era casi imposible de quitarse para que Liverpool pudiera empatar el partido, porque ya le costó empatar muchísimo, más que todo por la generación de ocasiones, que eran pocas, algún remate lejano, Isak, que fue pitado en el partido, por cierto, cayendo por banda en algunos tramos, y poco más, algún intento también de Gakpo, lejano, pero la generación de ocasiones desde luego fue poca. Sí es verdad que hubo una parada clara del portero en la primera parte, un remate abajo ajustado, que terminó parando. Son jugadas aisladas, remates concretos que se dan cada X tiempo, pero no es una sensación de control total de que Liverpool sea capaz de crear suficientes ocasiones con lo que tiene en el campo. Aún así el partido, con el esfuerzo del Newcastle, podía no perderlo desde el punto de vista del Newcastle, pero también hay que decir que desde el punto de vista del Liverpool hizo suficientes ocasiones como para no perder el partido, por lo menos para empatar. Remates forzados, lo que sea, pero estuvo intentándolo hasta el final. Y aparecieron estos cambios. El cambio de McAllister, el cambio de Araujo y por supuesto también el de Víctor Muñoz, que trató de estar muy activo por ese costado diestro. En Gumoja poco, ayer, muy pocos minutos de desborde, pocas situaciones claras, muy poco. Y Muñoz mejoró mucho ese costado diestro. Tampoco fue una revolución que fuera descomunal, porque tampoco es que apareciera demasiado. Hubo tramos por esa parte derecha, también por la parte izquierda con Gakpo, que trató de desbordar en alguna situación, pero se nota que no es su punto más álgido, al menos en estos momentos. En un futuro puede ser que mejore esa toma de decisiones, esa manera en cómo desborda, cómo encara al lateral, pero si aparece un lateral medianamente decente, medianamente bueno a nivel defensivo, es que puede sacar a Gakpo, porque tiene pocos recursos, y más que todo, si no hay espacios para correr, para hacer ese autopase, esa situación de mandar la pelota más hacia adelante y simplemente le gana en velocidad. Pero si hay poco espacio, en espacio reducido, le cuesta, al menos ayer le costó a Gakpo. Y esta entrada de Muñoz, que fue decisiva en el partido, un penalti torpe, el que hace el defensa del Newcastle, porque es torpe, o sea, la jugada es un choque, Muñoz da con la rodilla de Hall, contacta a los dos, cae en el área, penalti. Torpe, pero es penalti. Y Szoboszlai, que acabó marcando este penalti. Golazo brutal el de Szoboszlai también, porque es un penalti en el que parecía que tenía poca carrerilla y el tío coge y mete un chutazo a la escuadra, vamos, absolutamente brutal. Ese disparo de Szoboszlai, alto, muy difícil para el portero, imposible, porque vamos, a ese nivel es que no hay nada que hacer. Y empata el partido rescatando un punto para el Liverpool. Un empate que puede ser justo para el Liverpool. Es posible que hiciera ocasiones incluso para ganar, pero el Newcastle también hizo un partido muy completo, hay que decirlo, un partido muy completo a nivel defensivo, a nivel de cómo estaba trabajando el partido de Visa, el partido también de jugadores en la defensa, de Langa con ese gol, de Osula también, que estuvo participativo, y un empate que puede ser considerado justo, entre comillas, dado que ambos equipos pues han estado con opciones hasta el final, y desde luego ha sido muy entretenido este Newcastle-Liverpool. Y bueno, ya para terminar, comentar también un poco este City-Bournemouth, un partido que acabó 2-1, se salva el City en cuestión de pocos minutos, tuvo que remontar, y un City que sigue dejando sensación de que le va a costar mucho, al menos de entrada, en esta Premier. Muchísimo. La generación de ocasiones también, al igual que otros días, ya el año pasado le costaba un poco, ¿no? Pero se podía entender porque estaba en transición y estaba Guardiola, y se sabe de sobra que si se da tiempo puede hacer algo importante, ¿no? Y este año podía ser el salto, pero Guardiola decidió marcharse. Y ahora con Maresca también está esa fase de transición, esa fase en la que hay que reconstruir otra vez el equipo, pero es que aún así se sigue notando que este City le cuesta crear suficientes ocasiones. Crear esa sensación de que verdaderamente hay peligro en el área rival. Y ayer, la primera parte especialmente, es que le cuesta horrores. Salvo esta jugada, que fue muy buena. La jugada está rápida que hay, el taconazo de Foden, finaliza Rico Lewis, remate centrado, jugadón brutal. Salvo esta y algún centro aislado que Haaland no es capaz de coger bien, pocas situaciones claras de peligro que diera la sensación de que está ahí el City, de que se está acercando para empatar el partido. Sigue teniendo una falta de control que por momentos le puede pasar factura. Y contra el Bournemouth ha salido, con todo respeto al Bournemouth, que también está en este periodo de transición, de cambio, porque ya no está Iraola, ahora está Marco Rose,
y el equipo le va a costar, al menos entrada también. Pero también es cierto que Marco Rose, sobre el papel, no va a tener tantas complicaciones como sí podría tener Maresca con este City de entrada. Esto que hizo en la segunda parte de tratar de agitar el partido, estos cambios, pasando a otro sistema, ¿no? Tratando de hacer un equipo que estuviera más volcado, que se centrara más en Cherki, que apareciera más situaciones por ese costado central, alguna también por banda. Y estos cambios de Cherki, de Kovacic, de Grealish, que también volvió a jugar, Núñez, han salido bien, pero ¿saldría bien otra vez si esto lo vuelve a hacer Maresca? Ahí está el punto, ¿no? Porque estos cambios, esta manera de agitar el partido, le metió más ritmo, tuvo más control en la segunda parte. El Bournemouth, pocas situaciones de ataque, pocas veces en las que pudiera escaparse para el área de Donnarumma, cosa que sí hubo en la primera parte. De hecho, el gol que marca es una jugada lateral, centro raso más o menos, también el gol. Y después eso, en la segunda parte poco, salvo al final, que sí que tuvo alguna escapada antes o cerca de los goles del City. El Bournemouth supo aguantar más o menos bien y estaba ahí el partido. De hecho, no estuvo tan lejos de que se le escapara. Pero acabó empatando el City tras estas jugadas que hizo rápidas. El cabezazo de Marguerite en este córner. Marguerite, que se anticipó bien y marcó de cabeza este empate a 1. Después de eso, la jugada de Cherki con Guardiol, pase bien filtrado y finaliza cruzado ante Petrovic. La influencia de Cherki ha sido decisiva en el partido. Cherki, que es sorprendente desde luego que no haya sido titular, teniendo en cuenta este contexto que hay, decidió poner a O'Reilly, a Semenyo, a Foden y a Haaland. Haaland es insustituible, que se ha rapado, por cierto, ya no está con la coleta, se ha rapado ayer o hace unos días, salió ayer desde luego, ese vídeo con Guardiola, la videollamada que le decía que se había rapado la cabeza, ¿no? Estaba Haaland como titular, Foden, que en principio esta es la temporada para reivindicarse y para crecer todavía más, porque lleva 2 temporadas en las que ha bajado muchísimo el nivel, demasiado. La 24-25 se entiende porque todos bajaron el nivel, pero es que el año pasado ya es que era alucinante que estuviera a este nivel, teniendo en cuenta que el City había mejorado con respecto a la 24-25 y teniendo en cuenta que no es el City de 2024, 23, etcétera, pero es un City mejor que el de la 24-25. Tiene que ser capaz por lo menos de estar a un nivel de un 50-60%, y lo que ofreció el año pasado, discreta su temporada. Semenyo, que también parece titular, y luego está O'Reilly, que en teoría puede ser importante, pero Cherki tendría que acabar ganando el puesto en esa zona de ataque. También la defensa incorporándose mucho al ataque, Guardiol, Rico Lewis, buenas subidas, y Guardiol decisivo con ese gol en los últimos minutos. En fin, una victoria justa, mereció ganar, propuso más que el Bournemouth, esto es un hecho, pero sigue dejando dudas en cuanto a cómo es capaz de controlar los partidos. Sigue siendo superior, va a ganar muchos partidos en casa, si nada se tuerce, si no se le va el equipo a Maresca, pero necesita asentamiento, tiempo, y desde luego esta temporada es difícil, va a estar complicado, al menos de entrada, que pueda pelear por el título. Luego están los fichajes, que necesita ya traer, porque el mercado se acaba, porque está recibiendo mucha pasta entre Marmoush, Savinho, Rodri, van 200 millones de euros, más luego lo que pase con Nico González y a saber lo que va a pasar con otros jugadores. En fin, lo voy a dejar aquí nada más y nos vemos. Chao.